En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la intercesión precisamente de María Santísima para que nuestra formación teológica sea como ella vivió, acogiendo la palabra de Dios y haciéndola realidad en su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de nuestro recorrido bíblico, que ha sido amplio, nunca suficiente o completo, pero sí amplio, vamos a acercarnos a algunas de las expresiones, invocaciones, títulos se les llama a veces, que el pueblo cristiano ha tenido en sus labios, en su corazón, para referirse a la Madre de Jesús. Y el primero de ellos, que es el que de alguna manera implica a todos los demás, es María como Madre de Dios. Aquí tenemos que hacer una referencia histórica muy concreta. Tenemos que hablar del siglo IV y del siglo V, y en particular de un hombre llamado Nestorio. Nestorio fue obispo, se suele utilizar la palabra patriarca, fue obispo en Constantinopla, precisamente a comienzos del siglo V, Nestorio. Y sucedió en alguna ocasión que un sacerdote predicaba a la gente en este templo, el templo de Constantinopla, lo que podríamos llamar la catedral, y el sacerdote le decía a la gente en un tono muy pedagógico: no llamen ustedes a María Madre de Dios, llámenla Madre de Cristo, porque eso es lo correcto. Si nosotros nos vamos a los textos griegos, porque todo esto sucedió en griego, las dos expresiones claves en el lenguaje de este sacerdote son la expresión Theotokos, que literalmente lo que significa es la que ha dado a luz a Dios, Theotokos, y la otra expresión sería Christotokos. Entonces el sacerdote decía: ustedes no llamen a María Theotokos, sino que ella es Christotokos. Theos, pues obviamente Dios, Christos, obviamente Cristo, y ese tokos, pues hace alusión al verbo griego para dar a luz, para parir. Por eso, esta palabra, Theotokos, se ha traducido al latín como deipara, del verbo parir, o sea, la que ha dado a luz a Dios, y esto sería algo así como Christipara, que eso no lo utiliza nadie, pero por decir lo que sería la expresión en latín. La gente quedó muy extrañada. Al oír esa expresión, la gente quedó muy extrañada. Y es muy interesante todo lo que sucedió en torno a Nestorio, porque la primera reacción estuvo en la fe sencilla de la gente. Recordemos que nosotros en teología hablamos del sensus fidelium, es decir, el sentir de los fieles, sensus fidelium, lo que la gente siente, ese sentir de la fe. Un sentir de la fe que en este caso pues iba en contra de la predicación de ese sacerdote. Esa expresión ustedes la habrán encontrado en sus estudios teológicos, y de todas maneras es bueno escribirla aquí. Sensus, o sea, sentido, fidelium, en genitivo plural, el sentido de los fieles o el sentir de los fieles. Mucha gente, la mayor parte de la gente quedó descontenta, quedó chocada con esa expresión de este hombre,
de este sacerdote, pero después resulta que el obispo, que era Nestorio, pues no solamente apoyaba, no solamente estaba de acuerdo, sino que en realidad apoyaba lo que decía el sacerdote, es decir, que la expresión Theotokos era una expresión que había que evitar, porque era una expresión incorrecta. Así que, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí? Lo que estamos encontrando aquí, mis amigos, no es otra cosa sino la pura intersección entre la cristología y la mariología. Porque vamos a analizar ahora cuáles eran las razones de Nestorio. ¿Qué era lo que decía Nestorio y por qué lo decía? Básicamente, lo que decía Nestorio era que uno es el Hijo de Dios y otro es el Hijo de María. Esa es la teoría fundamental del nestorianismo. Uno es el Hijo de Dios y otro es el Hijo de María. ¿Y por qué él decía eso? Porque él decía, miren, el Hijo de Dios, es decir, el Logos, es la expresión más propia, el Logos, el Hijo de Dios, es Dios, como el Padre, tiene ese carácter divino, y es absurdo pensar que Dios necesite pañales, pase hambre, tenga miedo, sea torturado y muera. Es absurdo poner como sujeto a Dios o a la divinidad en cada uno de esos ejemplos que son tomados, por supuesto, de los evangelios. Es absurdo decir que Dios tiene miedo, es absurdo decir que Dios tiene dolor. No digan eso. Dios no puede tener dolor, Dios no puede necesitar pañales, Dios no puede tener sed o cualquier otra de estos verbos. Entonces, Dios, el Hijo de Dios, es distinto del Hijo de María. Entonces, ¿el Hijo de María quién es? Pues el Hijo de María es un ser humano. ¿Qué podía dar María? ¿María qué podía dar a luz? Pues María lo que podía dar a luz era un ser humano. Y un ser humano, como nosotros, sí necesita los cuidados de la infancia, sí necesita ser alimentado, sí necesita descansar, está sujeto al miedo. Acuérdese que Cristo en uno de los evangelios dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Se nos dice también en el episodio de Getsemaní, empezó a sentir terror y angustia. Entonces ese es el Hijo de María. La perspectiva de Nestorio es esa. Aquellos verbos que son, o aquellas acciones o padecimientos que son incompatibles con Dios, esos son propios del Hijo de María. Entonces María lo que hizo fue dar a luz a ese hombre al que nosotros llamamos Cristo. Por eso ella es la Christotokos. Ella es la que dio a luz a Cristo. Esa es María. ¿Y cómo se hizo la redención entonces? La teoría, el planteamiento de Nestorio es que el Hijo de Dios hacía camino, acompañaba al Hijo de María. Eran dos personas. Una comparación muy antigua, pero no estoy seguro si es del mismo Nestorio, es como el jinete y el caballo. Haga de cuenta eso, el jinete y el caballo. Piense usted en un soldado valeroso que entra en la batalla. Y este soldado valeroso va a caballo. El soldado sin el caballo no podría ganar la batalla, pero el caballo solo tampoco. Es el soldado con el caballo.
o el guerrero con el caballo. Y el guerrero es el Hijo de Dios y el caballo es el Hijo de María. Entonces es el jinete y el caballo, y ellos juntos son los que realizan la obra de la redención. De tal manera que el jinete es el que hace los milagros. El jinete es el que perdona los pecados. El jinete es el que tiene palabras de vida eterna. El caballo, o sea, la naturaleza humana, diríamos nosotros, pero para Nestorio no era naturaleza, sino persona humana. La persona humana, el Hijo de María, era el que cargaba al Hijo de Dios, y por consiguiente así fue como se realizó la redención. En esa estrecha unión entre el jinete y el caballo, entre el Hijo de Dios y el Hijo de María. Por consiguiente, ¿qué era la encarnación para Nestorio? Para Nestorio la encarnación era la estrecha asociación entre el Hijo de Dios y el Hijo de María. Es una asociación, como dos personas que trabajan, decimos nosotros a veces, en llave. Dos personas que trabajan en llave. Piense esta otra comparación. Piense lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una pareja en el ballet o en un baile folclórico. ¿Qué baila? La belleza de ese ballet está ¿en qué? Pues está en la pareja. Si saliera solamente el bailarín, sí, lo hace bien, pero no es la pieza. Si sale solamente la bailarina, la mujer, tampoco. Tiene que ser la pareja. Entonces, según Nestorio, es la pareja, el Hijo de Dios, el Hijo de María, es la pareja la que hace la danza, y esa danza es la que nosotros contemplamos en los evangelios, donde en cierto momento se destaca, en un pase se destaca ella, en otro pase se destaca él. Entonces, cuando Cristo dice, tengo terror y angustia, ahí está el Hijo de María. Cuando Cristo dice, tus pecados están perdonados, ahí está el Hijo de Dios. Entonces ahí se van viendo momentos en que se destaca. Usted piense en las parejas en el ballet típicamente. Entonces, ella brilla, ahí está. Ese es el momento de ella. Luego el momento de él. Ese era el modo como Nestorio planteaba las cosas. Nestorio, hemos dicho, era patriarca en Constantinopla. Mientras tanto, había otra sede muy importante, que era la sede de Alejandría. Había varias sedes importantes en la época. Acuérdese que estaba Jerusalén seguía siendo una sede importantísima. Roma, otra sede importante. Y estaba Alejandría, que tenía toda una escuela teológica. Esa escuela teológica de Alejandría, que tiene su origen por allá en la época de Clemente de Alejandría, y que tiene gente tan importante como Alejandro de Alejandría, pero sobre todo como Atanasio, que fue el sucesor de Alejandro de Alejandría, pues era de una gran estatura y consideración, esa escuela teológica. En esa escuela teológica había también toda una tradición cultural y científica, porque Alejandría era en la antigüedad uno de los faros, bueno, de hecho había un faro, ¿no? El famoso faro de Alejandría, pero era también culturalmente, era uno de los faros más visibles de la cultura. Por eso se habla de la biblioteca de Alejandría, uno de los grandes, grandes tesoros que ha tenido la humanidad. Lamentablemente, un tesoro perdido, entiendo yo que por la obra de la invasión musulmana, muchos siglos después.
Pero Alejandría pues era un lugar de estudio, era como una universidad, una cosa impresionante. Hipatia, claro, la gran matemática. Entonces, Alejandría era lugar de mucho estudio y una sede preeminente, evidentemente. En la época de Nestorio estaba en Alejandría el respectivo obispo, que lo vamos a llamar también patriarca, el patriarca de Alejandría, que se llamaba Cirilo, San Cirilo de Alejandría. Cuando llegan a Cirilo noticias de lo que se estaba enseñando en Constantinopla, pues ahí este hombre realmente se preocupa y empieza a mover, como decimos en Colombia, a mover todas las fichas. Hay que hacer algo porque no se puede dejar que se propague la herejía de Nestorio. No se puede dejar. Hay que hacer algo. Y mueve cosas. Finalmente se logra la convocatoria de un concilio ecuménico. Ese concilio no se reúne en Alejandría, tampoco se va a reunir en Constantinopla, sino que se reúne en el occidente de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, en la ciudad de Éfeso. Ese es el famoso concilio de Éfeso. Y en el concilio de Éfeso, en el año 431, se realiza esta declaración formal de María como Theotokos, como Madre de Dios. Pero analicemos no solo el hecho histórico, sino analicemos la argumentación. ¿Cuál es la argumentación fundamental? Luego nos devolveremos un poco a la historia y luego miraremos las consecuencias que esto tiene, qué es lo que esto trae para la mariología, para la teología en general. La argumentación fundamental es esta. Cuando nosotros pensamos en la redención nuestra, pues ha sido completada, ha sido realizada por un carácter sacrificial. Eso está totalmente claro. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Bien. Y aquí es donde empieza a tener problemas la teoría de Nestorio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la redención tiene su valor por la víctima que es sacrificada, es decir, por la ofrenda que se hace, por la ofrenda de amor que se hace. Gente que sufriera por ser fiel a Dios, mucha. Cristo pregunta en el Evangelio, ¿hay algún profeta al que sus padres no hayan perseguido? O sea que casi la norma de los profetas es la persecución y muchas veces el martirio. La carta a los Hebreos también hace una lista larga de gente que ha sufrido por ser fiel a Dios. Por tener una persona en mente, uno de mis profetas favoritos, Jeremías. Jeremías padeció espantosamente, pero espantosamente. ¿Por qué nosotros no somos salvos en el nombre de Jeremías? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no decimos, somos salvos en el nombre de Jeremías? Nosotros no invocamos el nombre de Jeremías. Admiramos a Jeremías, pero nosotros no invocamos el nombre de Jeremías. ¿Por qué? Pues no lo invocamos porque aunque él sufrió muchas cosas, pues es el sufrimiento finalmente de un ser humano. Entonces, como hemos visto, creo que algunos de ustedes han visto Cristología conmigo, el gran criterio para la Cristología es la soteriología. Es decir, el gran criterio para saber si se está hablando correctamente sobre Cristo es analizar si ese lenguaje sobre Cristo corresponde a la verdad de la redención. Si sí corresponde a la verdad de la redención, seguramente estamos ante buena cristología. Entonces ahí empezamos a ver que hay un problema grave. Porque si el Hijo de María es simplemente un ser humano, y ese ser humano es el que padece, ¿cuál es la diferencia
entre el padecer del hijo de María, según la teoría de Nestorio, y el padecer de Jeremías, o el padecer de Isaías, o el padecer de Elías. Es que todos esos sufrieron mucho. Entonces parece que la enseñanza de Nestorio no responde a la verdad de la redención. Por seguir la metáfora del jinete y el caballo, ahí el único que sufre es el caballo, según las palabras mismas de Nestorio. Y si el único que sufre es el caballo, entonces ¿cómo vamos a ser nosotros salvos por el sacrificio de un ser humano? Ahí hay un problema para Nestorio. Pero no es el único problema. Otro problema que tenemos, que tal vez es de los más graves en la teoría de Nestorio, es qué significa la palabra yo, el pronombre yo. ¿Qué significa yo cuando se supone que son dos? Ese es el problema. Cuando Cristo dice yo soy, cuando Cristo dice el que cree en mí hará obras mayores de las que yo hago. Tome por ejemplo esa, que está en el Evangelio de Juan, el que cree en mí. Entonces toma el pronombre, en este caso pues obviamente declinado el pronombre mí. El que cree en mí. El que cree en mí, ¿qué significa? Ahí no hay sombra de división. Dicho de otra manera, en el lenguaje de la Biblia no tenemos dos yoes. En ninguna parte aparecen dos yoes. Entonces ahí tenemos también un problema muy grave para la teoría de Nestorio. No hay dos yoes. O tendríamos que suponer que en algún momento está hablando uno y en otro momento está hablando otro, pero esa es una imposición nuestra sobre el texto. El texto no lo dice. Entonces la teoría de las dos personas, la teoría de los dos hijos, el Hijo de Dios y el Hijo de María, la teoría de los dos hijos es una teoría artificial, porque el yo que aparece en la Biblia no es un yo dividido. Ese yo no aparece dividido. Un tercer problema que tiene Nestorio es en el acto mismo de la encarnación. Tal vez las palabras que describen más claramente la encarnación son las que están en Juan 1:14. Que dice en su original griego, kai ho logos sarx egeneto. Ho logos sarx egeneto. Entonces tomemos esas palabras y miremos si son compatibles con la enseñanza que pretende dar Nestorio. Hay una iglesia nestoriana y esa existe hasta nuestro tiempo. Entonces, pongámoslo aquí transliterado. Ho logos sarx egeneto. A ver, lo ponemos así, sabiéndose que esta sería una gama. Ho logos sarx egeneto. La palabra egeneto, esto es del verbo ginomai. La palabra ginomai, egeneto, está en aoristo, sarx. Ese no es el verbo para un acompañamiento. Egeneto es volverse, llegar a ser, empezar a existir. Entonces tú no puedes decir que la relación entre el logos y el sarx, porque fíjate que en la teoría de Nestorio, lo que uno tendría que decir es que el logos es el huios tu theou, ¿cierto? Es el Hijo de Dios, mientras que sarx tendría que ser huios tes Marías. Entonces, según Nestorio, este sería el Hijo de Dios y este sería el Hijo de María, el logos y el sarx. Pero es que el verbo egeneto no es el verbo de acompañar, no es el verbo de asociarse. Esto no es asociarse en ninguna parte.
Mejor dicho, ese no es el sentido de ese verbo. De hecho, pues la traducción tradicional que tenemos en español, pues es la que corresponde a ese verbo. El verbo se hizo carne. No es el verbo acompañó a la carne, caminó junto a la carne, estuvo sobre la carne, sobrevoló la carne, no, es se hizo carne. Entonces tenemos 3 problemas muy graves con la teoría nestoriana. La primera dificultad es que la redención queda comprometida. Y queda comprometida la redención porque cuando tú hablas de que padeció el Hijo de María, la gran pregunta es ¿por qué nosotros vamos a ser salvos por el padecimiento de un hombre? Ahí tienes un problema. Segundo problema, que en la Biblia no tenemos señales de un doble yo. Eso no existe. Cuando Pedro, por ejemplo, se postra ante Cristo, allá en este episodio de la barca, ¿hay qué? ¿Se estaba postrando ante uno y no ante el otro? ¿O cómo era? Entonces, eso no existe en la Biblia. Y lo tercero, lo que estamos diciendo aquí, la encarnación no queda realmente descrita en el modelo de Nestorio. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Esto tiene la consecuencia de que tenemos que decir que María dio a luz, acuérdese que esa es la raíz de deípara, de Theotokos, que María dio a luz al Salvador, a todo Él. Pero aquí viene otro problema, y es que acuérdese que está la otra herejía, la otra gran herejía de la antigüedad, que es el arrianismo. Y el arrianismo niega la divinidad de Cristo. Pero el arrianismo tampoco es muy difícil de refutar. De hecho, en el mismo texto de San Juan tenemos ese texto que dice Kaihologos en Theos. Kaitheos en hologos. Es exactamente la frase que aparece. Theos en hologos. Entonces, ¿ahí qué haces? Ese en del verbo aimi es ser. Entonces, y Dios era el logos, es decir, ahí no puedes hacer nada. Pero hay muchas otras expresiones. Una que me parece que no la hemos destacado mucho cuando hemos dado el curso de Cristología, es que dice Cristo lo siguiente: creed en Dios, creed también en mí. ¿Cómo puede un profeta decir creed en mí? Eso no es posible, eso no tiene sentido. Y son muchísimos los textos que nos hablan de la divinidad de Cristo. Piense, por ejemplo, en este otro. Dice Cristo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Quién puede decir esas palabras? Esas palabras son un eco de Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo que nosotros traducimos por amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo? A mí me aman por encima de todas las cosas. Ámame a mí por encima de tu vida. Usted se imagina a Isaías diciéndole al rey Acaz: ámeme a mí por encima de su vida. ¿Y cuál es la santidad de Isaías? Por Dios, es un hombre, es un rascacielos de santidad. Isaías no dijo eso, ni Jeremías, ni Daniel. Y Cristo sí lo dice. Y otro argumento así, por hablar pronto, sobre la divinidad de Cristo, está en el hecho de que Él perdona pecados. Y la gente preguntó: ¿y quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Cristo no dijo: sí, Dios es el único que perdona pecados, yo aquí hago de cuenta. No, Cristo no dijo eso. Cristo se sostuvo en lo suyo. Cristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Para mí ese es otro de los textos más impresionantes. Acuérdese que el sábado, o sea, el mandamiento sobre el sábado,
Es un mandamiento completamente propio del pueblo elegido. Es decir, es un mandamiento dado expresamente por Dios. Que una persona humana diga, yo soy Señor sobre lo que Dios mandó, eso es inconcebible, a menos que esa persona sea Dios. Entonces, este no es un curso de cristología, pero hay que recordar estas cosas. ¿A qué conclusión llegamos? A que evidentemente Cristo es Dios y a que María es madre del único Cristo, no madre de una parte de Cristo. Entonces, si María es madre de todo Cristo, y si Cristo es Dios, solo hay una manera de decirlo. María es Theotokos. María es madre de Dios. La historia que hemos contado sobre lo que aconteció en Constantinopla empieza con esto, con el sensus fidelium, el malestar de la gente. El malestar de muchos. Cuando aquel sacerdote dice, María no es madre de Dios, es madre de Cristo. Y el malestar de la gente. Pues esta historia, en su parte histórica, tiene su contrapartida en que cuando se declara, que es prácticamente la primera declaración que hace el concilio, María es Theotokos, la gente se vuelca a las calles. Es una de las expresiones más visibles, más notables en la historia del cristianismo de todos los siglos. La gente se vuelca a las calles, se lanza a las calles a proclamar con procesiones de antorchas su gozo, porque nuestros obispos han declarado a María Madre de Dios. Madre de Dios. Nosotros católicos decimos en el Ave María eso exactamente, Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios. Por supuesto, la objeción infantil que se presenta es, no, Dios no tiene mamá. Hombre, la naturaleza humana no tiene madre, claro que no, pero es que nosotros no estamos hablando de la naturaleza divina, perdón. La naturaleza divina no tiene madre, nosotros no estamos enseñando que la naturaleza divina tenga madre. Lo que estamos enseñando es que María es madre de uno que es Dios. Eso es lo que significa que María es madre de Dios. María es madre de uno que es Dios. Entonces de ahí viene esta expresión madre de Dios. Pero de la expresión madre de Dios, como lo hemos comentado, aunque sea de paso en otras ocasiones, de esa expresión madre de Dios viene toda la Mariología realmente. De ahí viene todo. Porque ahí está la vocación de ella, ahí está el lugar suyo en la historia de la salvación, y ahí están las raíces de todo lo que nosotros podamos decir sobre María. Veamos por qué. Así como hay que tomar en serio la expresión o el nombre de Dios, por supuesto que hay que tomarlo en serio, nosotros decimos que Cristo es Dios como el Padre y Cristo es hombre como nosotros, pues eso es la gran conclusión de la cristología que fue expresada en el Concilio de Calcedonia. Nosotros decimos con toda seriedad lo que significa ser Dios, pero también hay que decir con toda seriedad y con todo peso lo que significa que ella sea madre. ¿Qué significa ser madre? Esa expresión también hay que tomarla con todo su peso. ¿Qué significa que ella es madre? Y ahí es donde nosotros encontramos las raíces de una gran parte, por no decir toda la Mariología. ¿Por qué? A ver, madre en primer lugar quiere decir que la naturaleza humana de Cristo fue tomada de ella. Esa es la parte, podríamos llamarla metafísica. Pero María no es simplemente la proveedora de la naturaleza humana.
María no es simplemente proveedora de naturaleza humana, es madre. ¿Y qué quiere decir eso? Pues miremos, aquí entramos en terrenos de la antropología, miremos lo que es la naturaleza humana y miremos cuál es la situación o el estatuto ontológico del ser humano frente a la maternidad. Y lo que encontramos son palabras como estas. La maternidad implica origen, por supuesto, esa parte queda clara, pero la maternidad también implica dependencia y también implica autoridad. Esta parte de dependencia y de autoridad la encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, después del pasaje aquel en el que Jesús se había quedado en Jerusalén. Los papás se devuelven. María le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él le responde: no tenían que haberme buscado, o sea, ya tenían que saber dónde estaba yo, es lo que dice Cristo. Yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Pero dicha esa frase, que pareciera un grito de independencia, a los 12 años de edad, Cristo vuelve a Nazaret y se nos dice: y estaba sometido a ellos. Es decir, Cristo aparece obediente. Estaba sometido a ellos. Cristo es obediente. Por consiguiente, aparece una relación de dependencia de parte de Cristo y una relación de autoridad de parte de los papás. Ahora pensemos lo que eso significa. Si Cristo es Dios, como ya lo hemos mostrado, ¿qué significa que Cristo dependa en su naturaleza humana? ¿Qué significa que Cristo dependa? ¿Qué significa que alguien tenga autoridad sobre alguien que es Dios? Esa es la pregunta. Por favor, esa pregunta sí es importante que la escriban, porque de ahí se derivan muchas cosas. En concreto se deriva lo que tiene que ver con la impecabilidad y con la inmaculada. ¿Qué significa que alguien tenga autoridad sobre uno que es Dios? ¿Qué significa eso? Que alguien tenga autoridad sobre uno que es Dios. Si nosotros negamos la autoridad de parte de María y también de José, pero ya vamos a ver por qué es mayor en el caso de la madre. Si nosotros negamos la autoridad de parte de María, estamos negando la maternidad. Es que la mamá es la gran formadora, es la gran educadora. Dentro de lo que es la especie humana, la mamá es eso. La mamá es la gran educadora, es la gran formadora. Entonces, si ella es formadora y Cristo dependió de ella, si ella es educadora y Cristo dependió de ella, por lo menos en sus primeros momentos, entonces ahí encontramos una pregunta que no podemos esquivar, y es la que ustedes han escrito. ¿Qué significa que alguien tenga autoridad sobre uno que es Dios? Y ahí es donde entra el razonamiento de los padres de la iglesia. Y el razonamiento de los padres, concretamente, al hablar después sobre María, el razonamiento de los padres es: no cabe pensar que el pecado pueda tener alguna forma de poder sobre Cristo. No cabe pensar eso. Y si usted lo analiza bien, el momento más vulnerable de la vida humana, ¿cuándo es? Pues mire, los seres humanos somos vulnerables en muchos momentos. Por ejemplo, los seres humanos somos vulnerables cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando somos ancianos, cuando estamos heridos.
En esos momentos somos vulnerables. Una persona que está en una enfermedad, en un estado de enfermedad gravísimo, pues es una persona que es vulnerable. Una persona anciana, sobre todo si es anciano y enfermo, es vulnerable y dependiente. Pero nunca es el ser humano tan dependiente como en las primeras etapas de su vida. Nunca es tan dependiente. Se lo describo de esta manera. Piense usted qué posibilidades tiene el hijo de una mamá musulmana, convencida, por supuesto, de su fe en el Islam. ¿Qué posibilidades tiene el hijo de una mamá musulmana de no ser musulmán? Que después puede cambiar, claro. Pero si nosotros analizamos la dependencia en las primeras etapas de la vida, es una dependencia prácticamente absoluta. Y esa dependencia es la dependencia que cada uno de nosotros ha tenido con la mamá. Una dependencia que incluso, como sabemos tristemente por el hecho del aborto, llega hasta depender en la vida y en la muerte. Entonces la dependencia del ser humano, que se da de muchas maneras, en la enfermedad, en la vejez, en la tristeza, en la traición, en la desolación, nunca es mayor que la dependencia que se da en las primeras etapas de la vida. ¿Por qué? Pues porque tú no tienes cómo oponerte. El enfermo, vamos a suponer una persona muy enferma en una cárcel en un país musulmán, y esta persona es cristiana. Y este cristiano está muy enfermo, muy enfermo. Y le dicen, mire, nosotros podríamos atenderlo en el hospital estatal aquí, pero es que en ese hospital solo se atiende musulmanes. Si usted quiere, se convierte. Haga su profesión de fe musulmana y lo atendemos. Esta persona, llevada por su enfermedad, por su situación, tal vez pueda hacer una especie de conversión falsa por recibir atención médica. Pero uno se da cuenta que, aunque sería un acto muy difícil y realmente heroico, la persona también podría decir, no, prefiero morirme, porque yo no voy a hacer una conversión falsa. La persona podría decir eso. O sea, ¿tiene con qué? El embrión, el feto, el bebé, el infante, no tiene con qué. Realmente la dependencia es total. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero es que María podía ser una mujer buena, que tal vez tenía alguna forma de pecado y que sin embargo pues estaba criando a Jesús, y claro, Jesús a medida que crece y que se va volviendo más autónomo, pues aquello que no es compatible, o aquello que no es completamente santo, aquello que no es completamente puro, pues lo rechaza. Haz de cuenta como el hijo que ha sido criado por una mamá musulmana y crece y después dice, no, yo dejo el Islam y me vuelvo cristiano. Eso podría suceder. Pero aún en ese caso, tú tendrías que admitir que el pecado sí tuvo poder sobre Cristo, por lo menos en ese tiempo. Y esto es lo que resulta completamente inadmisible si tú lo analizas bien, porque es que atenta contra una de las afirmaciones más radicales de toda nuestra fe, y es que Él es el Señor, y por consiguiente no puede haber nada ni nadie que tenga poder sobre Él. Nada ni nadie que tenga poder sobre Él. Entonces esto nos conduce a una situación teológica muy particular, porque estamos completamente seguros que María es un ser humano. En ningún momento estamos haciendo afirmaciones de que sea Dios ni diosa. Es un ser humano, pero un ser humano con una misión completamente única que se describe como ser madre de este que es Dios. Entonces la única solución que han encontrado
los cristianos, al reflexionar profundamente sobre esto, la única solución que han encontrado es decir lo siguiente: que se trata de un ser humano con una gracia especialísima de Dios que impide el reinado del pecado en ella, para que ella, que tuvo autoridad sobre Cristo, y ella, de quien dependió Cristo, jamás estuviera sometido al reino del pecado. Eso es lo que significa impecable. Eso es lo que significa impecable. Impecable en su función de madre de Dios, pero luego vamos a ver eso que traduce. Porque luego impecable también cobija el resto de la vida de ella, pero vamos a ver por qué. Por lo pronto nos damos cuenta que en su servicio, en su altísimo ministerio de ser madre de uno que es Dios, ella tuvo que tener una gracia especialísima, un don que no venía de ella. Claro que no venía de ella, eso supera las fuerzas humanas. Un don que no venía de ella para estar libre de pecado, de modo que jamás el Hijo dependiera de algo que estuviera en pecado o tuviera alguna forma de pecado o alguna sombra de pecado. Entonces, esa es la raíz. Lo que estamos comentando con todo esto es la conexión que hay entre la afirmación de María como Madre de Dios y la impecabilidad de María. No es concebible que esté sometida al pecado aquella a quien estuvo sometido Cristo. Les invito a que copien ese resumen. No es concebible que estuviera sometida al pecado aquella a quien estuvo sometido Cristo. Que fue por un momento. Sí, pero por un momento estás poniendo a Dios por debajo del pecado y eso no puede ser. Entonces, como no es concebible que ella estuviera sometida al pecado, por eso hablamos de la impecabilidad de María en cuanto Madre de Dios. Luego alguien podría decir, bueno, está bien, vamos a suponer que ella estaba sin pecado en esas circunstancias, que en ese tiempo o en ese momento ella estaba sin pecado. Bueno, perfecto, vamos a decirlo así. Pero ahora viene otra pregunta, bueno, pero como ella no era solamente Madre de Dios, es posible que ya cuando Cristo crece, entonces aparece alguna forma de pecado en su vida. Eso ya parece bastante forzado, pero sobre todo es aquí donde entra el dato bíblico. El dato bíblico nos presenta defectos de María. ¿Cómo cuáles defectos? Bueno, por ejemplo, un defecto es que ella no entiende. Defecto literalmente significa pues algo que falta, y a ella le falta entender. Pero nos damos cuenta que la Biblia no nos presenta defectos, pero no nos presenta faltas, es decir, pecados de ella. O sea que ella, por ejemplo, no entiende lo que dice Cristo, no lo entiende, pero no lo entiende porque la naturaleza humana no da más. Es como si en este momento alguien se para ahí junto a ese tablero y dice, bueno, les voy a explicar las ecuaciones básicas de la teoría general de la relatividad de Einstein. Ninguno de nosotros va a entender lo que está en ese tablero. ¿Pero es pecado que no podamos entender eso? Pues claro que no. Es que ni en nuestra formación ni en nuestra cabeza nos dan para eso. Quizás con unos estudios y un entrenamiento, no sé, uno pueda llegar a entender muy bien lo que aparece en ese tablero, pero por ahora no lo entendemos. Entonces nosotros nos damos cuenta que aparece en el caso de María o en el retrato bíblico que nos hace la Escritura sobre María, aparecen defectos, no pecados, pero sí defectos. ¿Defectos qué significa? Las deficiencias propias de la naturaleza humana, en las que no hay pecado, porque no es pecado que ella no entienda. No es pecado que ella no entienda. Hay otro pasaje que a veces se presenta como argumento, un poco para hablar de ella, ¿no? O digamos de defectos de ella. Hay un pasaje de la Biblia donde se dice, eso está en San Marcos, que fueron a buscar a Cristo la madre y los hermanos porque decían que estaba loco.
Pero ¿eso qué significa? ¿Ese es un pecado contra la fe o un pecado contra la caridad o un pecado? No es un pecado. De nuevo nos encontramos con la absoluta perplejidad que causa la persona de Cristo. Y una cosa es que usted se quede perplejo, una cosa es que usted no entienda y otra cosa es que usted peque. Observemos esto. Lo que yo hago, ustedes no lo entienden ahora, lo entenderán después. Esa es una frase de Cristo a sus discípulos. El hecho de que ellos no entiendan ahora, sino que lo entenderán después, ¿puede considerarse pecado? Pues no. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a venir que ellos entiendan después? De algo que no tienen porque la naturaleza humana no lo tiene. O sea, la naturaleza humana no tiene la capacidad para entender estas cosas. Por eso, dice Cristo, lo entenderán después. ¿Después es cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. O sea, ahí queda perfectamente claro que se necesita la acción del Espíritu Santo para entender, una sobreabundancia de Espíritu Santo para entender muchas cosas. Entonces, que María se queda perpleja frente a las acciones de Cristo, frente a esa especie de movimiento que Cristo está iniciando. Frente a todo ese movimiento, María se queda perpleja, no sabe qué pensar. Siente compasión de su hijo. ¿Qué le pasaría a mi niño? No puede imaginarse a la mamá hablando en esos términos. ¿Qué le pasaría a mi niño? Venga, vamos a ver, vamos a traerlo, tal vez necesita descansar un poco. Entonces, vamos a darle espacio para preguntas después, claro, con mucho gusto. Entonces, que ella no entienda, que ella se quede perpleja, eso no es pecado. ¿Qué está indicando eso? Pues lo que está indicando eso es la deficiencia de la naturaleza humana. Y una cosa es la deficiencia de la naturaleza humana y otra cosa es el pecado, porque la deficiencia de la naturaleza humana obra según la naturaleza humana, mientras que el pecado obra en contra de la naturaleza humana. Un pecado, por ejemplo, de soberbia, un pecado de mentira, un pecado de lujuria. Un pecado de lujuria es un pecado contra la naturaleza humana, mientras que una deficiencia es un obrar según la naturaleza humana hasta donde llega la naturaleza humana. Cristo declara que la naturaleza humana es insuficiente para la salvación. ¿Dónde lo declara? En Mateo 19. Para el hombre es imposible, porque los discípulos le preguntan expresamente, entonces, ¿quién puede salvarse? Y Cristo dice, para el hombre es imposible, pero Dios todo lo puede. O sea que Cristo declara la deficiencia de la naturaleza humana. Entonces, ¿pueden encontrarse defectos, o sea, deficiencias en María? Sí. ¿Cuáles son las deficiencias que se encuentran en María? Las deficiencias propias de la naturaleza humana. Pero las deficiencias propias de la naturaleza humana son las deficiencias que obran según la naturaleza humana. Mientras que el pecado es obrar en contra de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando una persona dice una mentira, está obrando en contra de la naturaleza humana, porque resulta que nuestra naturaleza busca la verdad. Cuando una persona obra con odio, obra en contra de la naturaleza humana. Entonces, sí hay deficiencias, claro que hay deficiencias que aparecen en María, pero esas deficiencias son propias de la naturaleza humana. Bueno, ¿y esas deficiencias se pueden superar? Sí se pueden superar. ¿Cómo se superan? La misma Biblia lo dice. Se superan con una sobreabundancia, con una efusión nueva y siempre creciente del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es decir, la participación en la naturaleza divina la que lleva a que la persona pueda superar
las deficiencias de la naturaleza humana. Repito lo de Mateo 19. Para el hombre es imposible, pero Dios todo lo puede. De tal modo que eso es lo que nosotros encontramos en Pentecostés. Nos damos cuenta, por ejemplo, que el miedo, pues el miedo es una deficiencia de la naturaleza humana. ¿Se puede vencer el miedo? Sí se puede vencer. Se puede sentir y se puede vencer. ¿Y cómo se vence el miedo? Por ejemplo, el miedo a que me torturen, el miedo a que me encarcelen, el miedo a que me sometan a un juicio falso y resulte yo condenado. Hombre, uno tiene que sentir miedo de eso. ¿Pero ese miedo se puede vencer? Sí. ¿Y la ignorancia se puede vencer? Sí. ¿Y cómo se puede vencer? Con sobreabundancia de espíritu. Entonces, eso es lo que encontramos también en el caso de María. Entonces, revisando estos textos bíblicos, lo que nos encontramos es, en primer lugar, que María, en cuanto madre de Dios, tenía que estar libre de pecado. Porque si no estás negando o la maternidad, o estás afirmando que hay poder del pecado, alguna sombra de poder del pecado sobre Cristo. María tenía que estar libre de pecado. Y en el resto de su vida, pues nos vamos al texto bíblico, y en el texto bíblico lo que encontramos es que ella presenta deficiencias propias de la naturaleza humana, pero no presenta pecado. O sea que la afirmación del pecado, pues es una afirmación que no corresponde al texto bíblico. Pero nos falta un pasaje muy importante, que es un pasaje de San Pablo en la carta a los Romanos. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios. Esa es una afirmación que está en la carta a los Romanos. Todos pecaron. Entonces, alguien podría decir, si la Escritura, en ese texto de San Pablo, dice que todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios, entonces, pues eso tiene que incluir también a María, porque ahí no dice todos pecaron menos María. Ahí no dice todos pecaron menos José. Dice todos pecaron. Entonces, si todos pecaron, pues quiere decir que ella también pecó. Bueno, ahí hay un problema en la manera como nosotros utilizamos esa clase de expresiones como todos. Porque, mire, esta fue un argumento, pues es un poco apologético. Es un argumento apologético que me pareció muy interesante, específicamente sobre ese texto de San Pablo. ¿Qué significa todos? Pues todos quiere decir, literalmente, si tomamos una interpretación literalista, todos quiere decir sin ninguna excepción. Eso es lo que quiere decir todos. Si todos quiere decir sin ninguna excepción, entonces se supone que María no sería excepción, pero también se supone que Cristo tampoco sería excepción, porque el todos tendría que cobijar también a Cristo. O sea, si vamos a interpretar todos de una manera literalista, tú tendrías que decir que ese todos incluye también a Cristo. Porque dice, la afirmación de Cristo la afirmación de Pablo es exactamente esa. Todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios. Se pueden ver distintas traducciones, pero esencialmente dicen lo mismo. Todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, si todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios, eso cobija a María. ¿Sabe cuál es la respuesta más interesante que yo encuentro a esa objeción? Mira, si la manera de interpretar todos es la que tú dices, entonces todos también cobijaría a Cristo. Cristo también tendría que estar ahí. Si tú vas a interpretar todos como que no hay ninguna excepción, entonces tú tendrías que incluir también ahí a Cristo. Entonces, ¿cuál es la interpretación católica sobre ese todos pecaron? La interpretación católica es esta, a ver. Cuando tú dices todos, si tomas el camino literalista, tienes que afirmar que en Cristo hay pecado. Entonces no puedes tomar la interpretación literalista. Si no tomas la interpretación literalista, entonces ¿cuál es la interpretación correcta? La interpretación correcta es una descripción del estado de la humanidad. Es una descripción del estado de la humanidad. Como cuando tú dices, mire hermano,
en esta tierra y en este tiempo todo es plata. ¿Qué está diciendo usted con eso? Usted está diciendo, por ejemplo, que cada vez que usted es amable con su compañero es por plata. No. Usted lo que está haciendo es una descripción general de un estado de cosas. Esa descripción general está hablando del reinado del pecado. Entonces, ¿cuál es la interpretación que parece admisible? La interpretación que parece admisible es que estamos describiendo la condición de la humanidad. Intentar la descripción naturalista, la que llamamos descripción literalista, tiene el grave problema de que si tú haces esa interpretación, entonces tendrías que incluir también a Cristo en el todos. No, pero es que se entiende que Cristo no. A ver, se entiende porque tú tomas otros textos junto a ese texto. Pero si tú tomas el solo texto, todos pecaron, todos es todos. Entonces, ¿a qué vamos a jugar? Si vamos a jugar a la interpretación literalista de ese versículo, tú estás diciendo que Cristo pecó. Eso es lo que tú estás diciendo. Pero hay otros textos que dicen, por ejemplo en la carta a los Hebreos, que Él tal era el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inmaculado, sin mancha, etc. Correcto. Entonces, si tú puedes tomar otros textos para disminuir la interpretación literalista de Romanos, donde dice todos pecaron, entonces tomemos también otros textos para disminuir la interpretación literalista cuando ahí se habla o cuando tú pretendes incluir ahí a María. Esa es la respuesta a esa objeción. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que hay una profunda relación entre la afirmación de María como Madre de Dios y la afirmación de María como impecable. Ahora bien, una última objeción para cerrar este tema de qué es lo que vamos a alcanzar a ver hoy, Madre de Dios e impecable, esas dos. Una última observación. Alguien podría decir, bueno, pero es que ese es un privilegio y Dios no hace acepción de personas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa la expresión acepción de personas que aparece, por ejemplo, en la carta de Santiago y también en otros lugares? ¿Qué significa acepción de personas? Ciertamente la expresión acepción de personas hace una alusión a lo que nosotros llamaríamos un privilegio. En eso estamos de acuerdo. Claro que sí. Pero es que hay un tema, y es que también dice la Escritura que Dios reparte sus dones. Y si Dios reparte sus dones, quiere decir que Dios no está obligado a darle los mismos dones a cada persona. Por ejemplo, leemos en la carta a los Efesios capítulo 2, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. ¿Y qué está diciendo con esa distribución San Pablo en Efesios 2? Pues lo que está diciendo es que el que recibió ser apóstol no necesariamente es profeta, el que recibió ser profeta no necesariamente hace milagros, el que hace milagros no necesariamente es maestro. Dios da dones distintos, y también el apóstol San Pedro dice en su carta que cada uno se ponga al servicio de los demás de acuerdo con el don que ha recibido. Entonces hay dos maneras de entender privilegio. Si entendemos privilegio en el sentido de que yo recibo algo únicamente para mí, porque yo soy yo, que esos son los privilegios según el mundo, los privilegios llamémoslos aristocráticos. Los privilegios aristocráticos, los privilegios que se quedan en la sola persona, esos privilegios son detestables en la Biblia, y esa es la acepción de personas. La acepción de personas es la recepción de privilegios sin una dimensión de servicio, de entrega, de misión, de comunidad. Esos son los privilegios según el mundo. Pero es evidente que Cristo recibió dones únicos. Así, por ejemplo, el Evangelio según San Juan nos dice que Cristo recibió el Espíritu sin medida. ¿De quién más dice la Escritura que recibió el Espíritu sin medida? De nadie más.
Cristo es único. Pero ¿por qué en Cristo no se da acepción de personas? Porque Cristo todo lo que recibió, lo recibió para nuestro bien, lo recibió para nuestra salvación. Entonces los privilegios de María, por ejemplo, esto de ser madre de Dios, ninguna otra mujer, ningún otro ser humano es madre de Dios. Ser madre de Dios es un privilegio único, ser impecable es único, y mucho de lo que vamos a mencionar aquí, inmaculada, asunta, intercesora, todo eso es absolutamente único. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ¿es un privilegio que se queda en la persona? Si el privilegio se queda en la persona, estamos hablando de acepción de personas. Si el privilegio es fuente de servicio, entonces no es acepción de personas, sino es economía de la salvación, es providencia de Dios. Entonces, nada más pensemos el caso nuestro aquí. Ustedes, hermanos queridos, aquí presentes, y bueno, quienes puedan escuchar esto después, ¿ustedes son privilegiados? Yo me acuerdo cuando yo era estudiante de filosofía y teología, tuvimos un retiro espiritual y el padre que nos estaba predicando nos decía y nos repetía eso. Ustedes son privilegiados, ustedes tienen ocasión de escuchar, de estudiar, de leer, lo que mucha gente no tiene el tiempo, las ganas o la capacidad de escuchar, estudiar, leer. Ustedes son privilegiados. Pero ahora viene un problema. ¿Qué vas a hacer con lo que tú has recibido? Si tú tomas tu estudio para arrogancia y para decirte a ti mismo, qué inteligente y qué preparado que soy, todos deberían estar a mis pies. Si tú vas a caer en esas tonterías, eso es la línea de la acepción de personas, es la búsqueda de privilegios según el mundo. Pero, si tú recibes una formación teológica y tú dices, esto que he aprendido es para servir a mi gente, eso es otra cosa. Que cada uno se ponga al servicio de los demás. Entonces, hay una especie de mariología democrática que algunos quieren hacer, que es como quitémosle a María todos los privilegios para que ella quede normalita. No, nosotros no necesitamos que ella sea normal. Nosotros necesitamos que ella sea lo que Dios quiso que ella fuera. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque lo que ella recibió lo puso al servicio del plan de Dios. A ver, ¿quién podrá negar que San Pablo era un genio? Un genio en la inteligencia, en la memoria, en la tenacidad de su voluntad, en la docilidad al Espíritu. San Pablo es un hombre único. Hay otro San Pablo, se puede hablar de otro San Pablo en la historia de la salvación. Es muy difícil encontrar una persona que se le compare. Pero este hombre, ¿qué hizo? Puso todo lo puso al servicio de Cristo. Por eso aquí también tenemos una expresión. Ella es la perfecta discípula. Ella es la que puso al servicio de Dios todo. La que no se reservó nada. Lo entregó todo. Entonces, que ella sea impecable es un privilegio. No te lo dudo, no te lo niego. Tienes toda la razón. La impecabilidad de María es un don absolutamente singular. Y termino esta exposición recordando un detalle. Acuérdate de lo que dijimos, aquí está la expresión escrita todavía, el sensus fidelium. A mí me llama la atención, ustedes saben que yo llevo en esto de la enseñanza y la teología casi 40 años. Qué bárbaro, Dios mío. Yo me pongo a pensar eso y a lo largo de los años yo miro, observo, tomo nota de muchas cosas. Al pueblo sencillo nunca le han molestado los privilegios de la Virgen, nunca. La gente sencilla nunca tiene problema con que ella sea la purísima, con que ella sea inmaculada, con que ella sea toda de Dios. El pueblo no tiene problema con eso. Los que tienen problemas son los que tienen ideologías en su cabeza, ideologías igualitarias, ideologías, yo no sé de qué otro tipo, muchas veces políticas, y con esas ideas en la cabeza dicen, no, ella no puede ser eso. ¿Y por qué no puede ser eso? ¿Por qué no? ¿Por qué le vas a quitar a Dios el darle a la humanidad dones maravillosos? ¿O es que todos tenemos que ser iguales? Hay dones absolutamente maravillosos. Y bueno, por si faltara aclararlo, esos dones maravillosos tampoco es que estén solo ni en nuestra religión ni en nuestra iglesia.
Ustedes se dieron cuenta cuando hicimos la exposición, que me acuerdo que dedicamos casi toda una clase o una clase completa a hablar sobre este servicio, el Bible Hub, que está en internet. Todo eso ha sido obra de protestantes. Bueno, para mí tiene el problema que hay libros de la Biblia que no van a aparecer ahí. Ese es otro problema. Pero bueno, pero nadie va a dudar de que esa es una cosa demasiado bien hecha. Eso, las concordancias de Strong, por ejemplo, es un protestante. Las concordancias de Strong son una cosa extraordinaria. Hay cosas valiosísimas en mucha gente. O sea, Dios reparte sus dones. Y no vamos a decir que todos los dones están solo en una parte o en una confesión cristiana. Dios reparte sus dones de un modo maravilloso. Entonces, como diría nuestro pueblo sencillo, deje la envidia, hermano, deje la envidia. ¿Cuál es el problema suyo con que Dios haya hecho cosas maravillosas? ¿No es eso exactamente lo que dice la Virgen? ¿No es ella misma la que dice, ha hecho cosas grandes por mí? Ella no está diciendo yo soy grande, ella está diciendo el Altísimo, el Poderoso, ha hecho obras grandes por mí. Entonces, ¿por qué nos extraña eso? ¿O es que Dios no podía hacerlo? Como dice Cristo por allá en una de sus parábolas, o vas a tener envidia porque yo soy bueno. Deje que Dios reparta, deje que Dios dé cosas maravillosas. Y esas cosas maravillosas son motivo para que todos nos alegremos, son motivos para que todos le demos gracias al Señor. Que tú crezcas en tus dones, dones que tal vez yo no tengo. Hombre, yo me alegro, tú tienes unos dones maravillosos, yo me alegro. Tú puedes cosas que yo no puedo, yo me alegro. O vamos a decir que todos podemos todo. Cuando uno mira las historias de los mártires, ¿quién de nosotros diría, no, ya estoy listo, yo puedo hacer eso y más? Por favor, seamos sensatos. Si Dios le concede a una persona un don maravilloso, es motivo de alegría para nosotros. Y si Dios le concedió estos dones maravillosos a su propia mamá, pues eso es motivo de alegría para nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por